Pues bien, voy a enseñaros cómo jugar a Skytier, un juego que ha traído TCG Factory de 2 a 4 jugadores. Se puede jugar a 2 en un enfrentamiento directo o a 4 jugadores en un 2 contra 2. Las normas para 4 e incluso 3 jugadores las tenéis en el manual para revisarlas. Yo voy a hacer un poco de cobertura de las normas básicas, en principio en un setup para 2 jugadores, que es lo más típico, lo que jugar dentro de Skytier. Skytier es un juego de estilo MOBA que intenta traer los juegos de ese calibre, como el League of Legends, Dota y demás, dentro del mundo de los videojuegos, pues lo intenta transportar al mundo de los juegos de mesa, ¿de acuerdo? Skytier es un juego principalmente formado, ahora veréis aquí un poco los componentes, pero principalmente está formado por miniaturas, como podéis ver estas de aquí. También tendremos una serie de fichas, una serie de tokens que usaremos, aquí los he dejado al lado, ahora os lo explicaré. Y aparte unas cartas que cada jugador pues tendrá un mazo específico y unos héroes que irá usando, ¿vale? En el fondo el objetivo del juego es uno de dos: o cumplir un objetivo de partida, que se colocan al principio de la partida de forma aleatoria, os lo explicaré, o destruir el nexo del oponente, ¿vale? Como en todos los juegos de MOBA, antes de destruir el nexo tenemos que destruir una de las torres. Cuando la hayamos destruido, el nexo ya estará disponible para atacarle, le colocaremos sus puntos de vida y tendremos que atacarle también, ¿de acuerdo? Estos son los tokens de puntos de vida. Para la preparación de la partida hay varias preparaciones que podemos hacer, además también podemos hacerlo de forma un poco preparada, es decir, podemos hacer un poco de construcción de nuestro mazo, pero os voy a explicar lo más básico, ¿de acuerdo? Porque el juego tiene bastantes cosas, así que voy a centrarme en las normas básicas, y todo lo que sea normas de preparaciones aparte o diferentes las podéis revisar dentro del manual, que son extremadamente sencillas, pero ahí ya viene la imaginación de cada uno en montar los mazos. Lo que tenemos que hacer es cogernos 4 héroes, ¿vale? Lo normal es que nos cojamos 2 héroes de una facción y 2 héroes de otra facción. En este caso los tengo aquí puestos. Estos 2 héroes son los 2 héroes de esta facción, la facción amarilla, los héroes de la facción azul, ¿de acuerdo? Y cogemos sus cartas correspondientes, ¿vale? Las cartas de héroe, y cogemos las cartas de su color. Así que cogemos todas las cartas azules y todas las cartas amarillas y las mezclaríamos para montar nuestro mazo, ¿de acuerdo? Aparte tenemos unas cartas de ayuda que las podemos guardar, y los héroes tienen sus tokens, ¿vale? Sus fichas de troquel que colocaremos en su cantidad de vida. Korjov tiene 14 de vida, Guljar tiene 18, ¿veis? Y los colocamos sus tokens en la cantidad de vida. Luego estos héroes los colocamos en sus 4 losetas iniciales, que son los 4 espacios alrededor del nexo, ¿vale? Y los colocamos como queramos, ¿de acuerdo? Dependiendo un poco de la estrategia que tengamos, ya que hay algunos que tienen ataques a distancia, otros ataques cuerpo a cuerpo, y ciertas habilidades que nos harán colocarlo en unos lugares u otros. Luego lo que haremos será coger los minions, ¿vale? Estos bichos de aquí, que son los súbditos, cogeremos 4 y nos los dejamos aquí en el nexo, ya que todavía no están disponibles, y colocamos 2 cerca de cada uno de los 2 puntos de control, del punto 1 y del punto 2, ¿vale? Adyacentes. Incluso podemos ponerlos encima, ¿de acuerdo? El otro jugador hará exactamente lo mismo, ¿vale? Colocará sus 2 súbditos aquí. Pondremos los tokens de control también. En el centro siempre va el del 3, y el 1 y el 2 los colocamos al azar en estos lugares. Además, a cada torre, que son estos espacios de aquí, que son unas torres, le colocamos 5 puntos de vida. 2 puntos de vida con tokens de estos, 2, 4, y un punto de vida con un token de estos, ¿vale? Seleccionaremos cuál es el jugador inicial lanzando esta moneda, ¿vale? Que tiene 2 caras, y el jugador inicial se lleva esta carta, que le da un mana adicional, y además robará una carta más al empezar la partida. En lugar de robar 5 cartas como robaría 6 cartas. Y colocamos el token en el 1. Seleccionamos a un engendro de estos al azar, yo le llamo el varón, porque en el juego, en el LoL se llama el varón, pero no recuerdo cómo se llama en este juego de aquí exactamente. El errante, ¿vale? Se llama el errante. Seleccionamos un errante de entre todos. Si tenemos la caja básica solamente hay un errante, y cogemos su carta asociada que nos dice las habilidades que tiene el errante, ¿de acuerdo? Y cogemos pues el bicho del errante y lo colocamos fuera. Como os he contado antes, cogeremos las 3 cartas de objetivo y las colocaremos, ¿vale? Estas cartas son formas de ganar la partida, además de romper el nexo a nuestro oponente, ¿de acuerdo? Colocaremos a nuestros personajes, nos cogeremos nuestros tokens específicos, que en el caso de la facción amarilla serán los tokens de ilusión, y en el caso de la facción azul serán sus tokens, que sirven para conocer si los bichos están en una forma cambiaformas, que esto es una habilidad específica de esta facción. Al otro jugador le haremos entrega de todos sus componentes, que sería esto de aquí, serían sus tokens, sus cartas, se las coloca el jugador allí, ¿vale? Dentro de su zona de juego se las colocaría en el otro lado. Él hace exactamente lo mismo que nosotros, coloca sus personajes en su línea de vida, se coloca sus cartas, se mezcla su mazo y
Aparte dejamos una serie de tokens, que son tokens de velocidad, de hacer más daño, de rapidez, de ir más lento, de desarme, etc. Varios tokens con varios efectos que pueden suceder durante la partida y que podemos ponerle a los diferentes personajes que hay al juego. Y con esto tenemos todo preparado para empezar la partida Sky Tier, ¿vale? Parece que es mucho el setup, pero no es realmente tanto, ¿de acuerdo? Una vez ya lo tienes hecho, sobre todo el tema de haberte montado los mazos, es bastante rapidito, ¿vale? El juego consta de unas pocas fases, ¿vale? En principio consta de 5 rondas, como mucho, ¿vale? En el juego, como veis, aquí tenemos las rondas de juego. Si cuando hayan pasado las 5 rondas de juego nadie ha ganado, se termina automáticamente la partida y se acaba en un empate, ¿vale? Antes de las 5 rondas tiene que haber ganado alguien. ¿Qué sucede dentro de las rondas? Las rondas tienen una serie de turnos, ¿vale? Hay la primera fase de la ronda y la segunda fase de la ronda. En la primera fase lo que haremos será activar a los héroes, ¿vale? Haremos las activaciones de los héroes y en la segunda fase activaremos o comprobaremos los puntos de control, ¿vale? Y luego hay una tercera fase que es la típica de robar cartas y demás, ¿vale? Que se hace al final de cada una de las diferentes rondas. En la primera fase de la ronda, que es la activación de héroes, los jugadores iremos activando nuestros héroes uno por uno en orden de turno, ¿vale? Tendremos nuestras cartas en mano, como os dije antes, robamos 5 o 6 si somos el primer jugador. Yo no tengo el mazo mezclado, así que voy a robar una de por aquí. Y tendremos una mano de cartas parecida a esta, ¿vale? Con cartas de algunos colores, en los cuales tenemos varios símbolos y varias cosas. Voy a pasar a hablar un poco de las cartas para que lo entendáis, pero es bastante sencillo. Las cartas tienen varios componentes. El primer componente que tienen es este numerito de aquí. Esto de aquí es el modificador cuando vayamos a realizar un ataque. Es decir, si nosotros atacamos con uno de nuestros personajes, haremos su ataque normalmente, que en este caso, por ejemplo, si voy a atacar con este de aquí, su ataque son 2 a distancia, porque tiene un arco, más la carta. Entonces yo revelo una carta de encima de mi mazo, voy a colocarlo aquí para que lo veáis. Hago 2 daños más lo que marque la carta de encima, menos 1. Por lo tanto, haría un ataque a distancia de 1 punto de daño, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré cómo funciona el tema de los ataques. Otras cosas que tenemos es esto de aquí que nos marca el color de la carta, ¿vale? Que en este caso es azul, y además nos contará como puntos de control cuando miramos el control de una zona. Estas cartas las podemos colocar boca abajo encima de nuestros héroes, ¿vale? Tal que así, y nos servirán para que luego tenemos que mirar una mayoría y por cada simbolito que tengamos ganaremos uno más en la mayoría. Además también nos cuentan como el maná que cuesta la carta. Cada turno tenemos tanto maná como la ronda en la que estamos. Por lo tanto, en la primera ronda tenemos un maná. Yo puedo jugar una carta que cueste un maná, ¿vale? En rondas posteriores, si es la ronda 4, tengo 4 manás. Podría jugar una carta que cueste un maná y luego jugar otra carta que cueste 3 manás. Por lo tanto, en total ya he gastado los 4 que tendría durante esa ronda, ¿vale? Además, los personajes pueden lanzar cartas únicamente de sus facciones, en este caso la azul y la amarilla, que es justamente el mazo que tengo, un azul y amarillo. Pero, por ejemplo, el otro personaje, que sería Jaburat, solamente puede lanzar hechizos rojos y amarillos, por lo tanto, las cartas azules no las puede lanzar él. Lanzar cartas las puedes hacer únicamente en tu turno si son cartas de acción, que tienen esta flecha, o en cualquier momento si son cartas de reacción. Las cartas de reacción funcionan con una pila, ¿vale? No voy a explicar mucho el concepto de la pila, porque es un concepto complicado, pero sería un poco parecido a Magic. Cuando alguien hace algo, tú puedes lanzar algo en respuesta, es decir, hacer algo en respuesta, y luego se resuelve al revés. ¿Qué significa? Que si tú vas a usar a tu personaje para atacar, imagínate que tú vas a atacar, pero yo mato a ese personaje, se resuelve al revés, es decir, primero se hace lo que yo he hecho último y luego se hace lo tuyo. Por lo tanto, te mato el personaje y luego a ti te tocaría atacar, pero como ya no hay personaje con el que atacar, anulo tu habilidad, ¿vale? Es un concepto un poco extraño el tema de la pila, es algo que hay que echarle un ojo, dentro del manual está bastante bien explicado, e incluso yo, personalmente, dentro del otro canal de la Taberna de Dam, tengo un vídeo explicando la pila de Magic, que es muy parecido a esto, para que entendáis el tema de los efectos y de las ventanas de respuesta, que es algo un poco complejo, ¿vale? Con esto aquí tendríamos lo que son las cartas, un poco su anatomía y demás, ¿vale? Usar una carta durante nuestro turno no nos cuesta acción. Es decir, nosotros podemos usar cartas mientras tengamos mana para pagarlas y luego hacemos la activación del héroe o entre medias, ¿vale? Cuando activamos un héroe simplemente le damos la vuelta a la carta, ¿vale? La colocamos 90 grados girada y usamos a ese héroe. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer? Podemos hacer 3 acciones sin repetir de entre todas las que hay.
Primero, mover. Nos movemos 3 de distancia. 1, 2 y 3, ¿vale? Nos podemos mover por todos los terrenos, incluidas estas barras, ¿vale? Podemos pasar hacia allí, que esto de aquí lo único que tiene es que nos va a imposibilitar el campo de visión, ¿vale? Y además hay una serie de arbustos que también hacen que nosotros desde ahí veamos, pero no nos vean dentro del arbusto, ¿vale? Ahora os lo explicaré. La primera acción es mover, ¿vale? Que podemos mover 3, pues 1, 2 y 3. La siguiente acción es escaramuza. La escaramuza es muy sencilla, es una acción donde usamos un movimiento y un ataque a 0 más una carta. Es decir, podemos hacer, yo ataco, imaginad por ejemplo que aquí hay un campeón enemigo, como este ataca a distancia, los ataques a distancia son hasta 3 de distancia, le puedo atacar, yo le ataco, le hago un ataque de 0, menos 1, no le hago daño, ya he hecho el ataque y luego hago 2 movimientos, 1 y 2, ¿vale? Eso es una escaramuza, son ataques rápidos que no tienen daño de base y normalmente no hacen mucho daño, que solamente se le pueden hacer a los héroes, porque también podemos atacar a los minions, que ahora os explicaré, a los súbditos. Luego tenemos la acción de atacar, simplemente miramos qué tipo de ataque tiene nuestro personaje, que en este caso tiene 2 de ataque más una carta, pues haríamos 2 daños más lo que ponga encima de la carta. Voy a sacar otra para que lo veáis. 2 daños más 2, pues le haría 4 puntos de daño, ¿vale? Esa vida se la baja al jugador en este track. Imagina, por ejemplo, que he atacado a este, pues le hago del 16, se baja hasta el 12. Cuando un bicho muere, ahora os explicaré lo que sucede, ¿de acuerdo? Luego tenemos el liderar, que es lo de que podemos coger una carta en nuestra mano para ponerle esos puntos y luego en la parte de mayorías contar esos puntos. También podemos hacer que esta carta, en lugar de ser de nuestra mano, la cojamos de aquí. La carta no tiene que ser de su facción, es decir, yo puedo coger una carta azul y ponerla aquí encima, ¿vale? Sin ningún problema. Y por último, venerar. La acción de venerar la voy a explicar muy por encima, ya que es algo específico de cada una de las diferentes facciones, y además cada personaje tiene una serie de habilidades y una serie de formas de venerar muy diferentes al resto. Tendría que explicar los 8, pero es muy complicado, ¿vale? Porque nos llevaría mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que venerar es como la habilidad racial que tiene cada uno de las diferentes clanes. Hay 4 clanes en el juego, por lo tanto, el venerar azul se centra en unos cambiaformas, que pueden, unos cambiaformas, en unas ilusiones, que pueden poner tokens de ilusión de su propio personaje por el tablero y dar un poco por saco. La habilidad de venerar de los azules es convertirse en cambiaformas, y luego la de los rojos ponen marcas y la de los verdes ponen unos pilares por el tablero. Y luego cada personaje interactúa con esto. No lo voy a explicar 100% porque me pasaría mucho rato. Tenéis todo explicado en el manual de cuáles son las habilidades de venerar de cada uno, y os las he explicado así muy por encima. Los rojos ponen marcas, los verdes ponen pilares, los azules cambian formas y los amarillos colocan ilusiones de sí mismos sobre el tablero, ¿vale? Estas son las acciones que se pueden hacer: mover, escaramuza, atacar, liderar o venerar. Y de entre estas seleccionamos 3, ¿vale? Hacemos 3, las que queramos, sin posibilidad de repetir, ¿vale? Cuando todos los jugadores hayamos activado nuestros personajes, es decir, yo hago una activación, él otra, otra activación, él otra, otra activación, él otra y otra activación, cuando ya se hayan activado los 4, pasamos a la fase de final del turno, ¿vale? La fase de control. ¿Cómo se cuenta esto? Contamos en cada una de las fichas cuántos minions tiene cada jugador y héroes alrededor. En este caso, imaginad que yo tengo 3, 1, 2 y 3, y que mi oponente tiene 2. A esto le sumamos las cartas que tengamos encima, ¿vale? Por ejemplo, este héroe es este de aquí. Imagínate que yo aquí tengo 3 de control, más 3, 6 de control, ¿vale? Y él, imaginaos que tiene 2. Primero hacemos la diferencia en daño a minions que haya en esa zona. Es decir, imaginaos que él tiene 2 minions, ¿vale? Y yo tengo 4 de más. Pues le hago 2 daños a minion y a minion, ¿vale? Y le mato 2 minions. ¿Qué pasa? Luego, de los minions, el daño se le hace a las torres, pero siempre tiene que estar a distancia de ataque, que la distancia de ataque son 3, 1, 2 y 3, no llego a pegarle a la torre. Por lo tanto, los 2 daños restantes se pierden. Y luego esos 4 de diferencia son espacios que me muevo hacia su torre. 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, imaginad que me quedo aquí, ¿vale? Luego, al principio de la ronda, volverán a salir minions en esta zona, y como yo ya estoy aquí, ya podré empezar a atacarle a la torre, y le haré daño y se la romperé, ¿vale? Con ese daño restante, ¿sí? Esto se cuenta para la zona 1 y se hace el efecto para la zona 2 y para la zona 3, ¿vale? La zona 3, que es una zona en la que solamente puedes estar si estás en esta zona de aquí dentro, sirve para activar el errante. El jugador que tenga control aquí dentro activará el errante, que cogerá su carta y lo activará, hará un turno entero con las habilidades del errante, ¿vale? Como si fuera un héroe. Lo único que el errante no se mueve, en el lugar donde lo coloques
pues desde ahí hará sus locuras el errante, hará daño al oponente y demás, y la liará. ¿De acuerdo? Una vez hayamos terminado con estas tres fases, la fase 1, la 2 y la 3, ¿vale? Los 3 puntos de control, pasaremos a la fase de final de turno, que es simplemente enderezar todo, descartar todas las cartas de liderazgo que hay encima de las cartas, ¿vale? Solo podemos usar una carta de liderazgo por cada uno de los héroes, descartaríamos todo el resto de cartas y robaríamos 2 cartas nuevas, ¿vale? Y así vamos jugando. Esto es el fundamento del juego, ¿vale? Hay muchas mini normitas, os las explicaré de las que más me vaya recordando y os las voy a explicar así muy rápido. Primera mini normita, el tema de el maná. Esta carta de aquí la tiene el jugador inicial y esto de aquí te da un maná extra para una habilidad, ¿vale? Es como una moneda, la moneda del Hearthstone, si alguno lo conoce pues lo sabrá, y esto nos da un maná extra para un turno. Imagina que estamos en la ronda 1, pues yo puedo jugar una carta de coste 2, ¿vale? Gastando esto, y ya está, es simplemente porque una vez durante toda la partida tendrás un maná adicional. Luego tenemos un montón de habilidades y de cosillas que podemos ponerles a los héroes. Por ejemplo, si le ponemos a un héroe lento, este héroe mueve 2 unidades menos, así que solo moverá 1. Si le ponemos rápido, este héroe moverá 2 unidades más, así que se moverá 5, ¿vale? Estos tokens se quedan hasta que se activa, es decir, si yo le pongo rápido a este héroe y luego lo muevo, este token se le va. Pero si yo le pongo rápido y está girado, cuando se enderece todavía lo tendrá y la próxima vez que lo active será cuando lo gastaré, ¿vale? Es decir, estos tokens siempre se van a quedar en el héroe durante una activación suya, ¿vale? Es algo un poco raro, pero es como funciona. Luego, los héroes los pueden matar. Cuando un héroe muere y llega a 0 de vida, el jugador oponente, es decir, si este héroe me lo han matado, este héroe me lo retiro, se me queda aquí encima de la carta, y el jugador oponente roba 2 cartas, ¿vale? Si alguien mata a un héroe, el otro jugador roba 2 cartas. Y además, este héroe, esta ficha, se coloca en la siguiente casilla de ronda, ¿vale? Pero, si este héroe ya se había activado, se coloca 2 rondas más para allá. ¿Qué significa? Que si yo este héroe me lo han matado sin usarlo, lo pondré aquí. Si ya lo había usado, lo pondré aquí. ¿Qué significa esto? De cuando el token de ronda llega hasta la ronda donde hay un héroe, este héroe vuelve full vida y se coloca otra vez en una de las casillas iniciales alrededor del nexo, ¿vale? Otra norma, los nexos tienen 5 de vida y solo pueden ser atacados cuando se haya destruido una torre adyacente. ¿Qué pasa? Cuando esta torre de aquí se muere, al nexo se le colocan los 5 puntos de vida, ¿de acuerdo? Siempre al final del turno aparecerán 2 minions nuevos cerca de la zona de un teleport de estos, ¿vale? De un lugar de estos de control. ¿Qué pasa? Que cuando aquí, imaginad por ejemplo que me los han matado para avanzar, al final del turno, cuando se repone, los volveré a colocar, ¿vale? Colocaré 2 otra vez y se quedarán aquí cerca. No hace falta que uséis 8. Simplemente con 4, ¿vale? Yo me pongo los 8 porque son los de las facciones, pero simplemente con 4 ya está, porque os los irán matando y luego pues irán apareciendo, ¿vale? Otra mini norma, los minions tienen un punto de vida, por lo tanto con un ataque de 1 de daño los matamos, pero no se les puede hacer daño con las escaramuzas, ¿de acuerdo? La escaramuza solo se puede hacer hacia los héroes. Otra norma, a las torres no se les puede atacar directamente, las torres solamente se les hace daño con los tokens cuando se acercan y hacen daño a las torres, ¿vale? Siempre que hagas daño a una torre, sea la cantidad de daño que sea, robas una carta, ¿vale? Imaginad que de una hostia le pego de 3, pero robo una carta, ¿vale? Por haber hecho daño a una torre. Más normas, si alguien cumple uno de estos 3 objetivos de final de partida, gana inmediatamente la partida, ¿de acuerdo? Más cosillas, es que hay un montón, es que el juego tiene, literalmente, el juego tiene un montón de mini normitas, de cosillas que pueden ir sucediendo y demás. Cada héroe tiene sus habilidades especiales, ¿vale? Que las tenéis resumidas dentro de la carta de cada héroe, ¿vale? Os explica un poco cómo funciona y normalmente tienen habilidades que funcionan para ellos y además algunas que funcionan con su acción de venerar. Que la acción de venerar era esa que decíamos antes, que es como racial y específica de cada una de las razas. Línea de visión, esto también es importante. La línea de visión. Los personajes que están en línea de visión, la línea de visión es siempre 3 de distancia, ¿vale? 3 cubos con alguna excepción. Por ejemplo, si yo estoy aquí, mi línea de visión es todo lo que esté a 3 de distancia, pero no veo las cosas que estén dentro de las hierbas. Es decir, si este bicho está aquí, este de aquí no lo ve. Pero este sí que ve a este, ¿de acuerdo? Estas líneas cortan visión, es decir, desde aquí no veo aquí dentro, ¿vale? Estas líneas cortan visión y desde dentro hacia afuera también. Este bicho y este no se ven.
Y por último, un bicho adyacente a uno que esté en la hierba sí que lo ve y hace que el resto también lo vean. Es decir, si esto está así, nadie ve a este personaje. Pero si esto está así, todos le ven, ¿vale? Porque como están adyacente y ya lo han descubierto que está ahí dentro, y este personaje también le ve. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos más o menos casi todos los fundamentos sobre cómo jugar a Skytier. Sé que me he dejado algunas cosas y hay algunas mini normitas y algunas cosillas que no han quedado 100%, es decir, que no he explicado porque al final son muchas mini normas, ya sea todas las habilidades de venerar, todas las habilidades raciales de cada uno, es mucha cosa lo que tiene este juego y todas estas cosas como efectos específicos de algunos efectos, de algunos tokens, de algunos simbolitos, algunas cosillas, todo lo podéis mirar dentro del manual y lo tendréis todo ahí bien explicado. Por último, se me había olvidado una última cosa que creo que sí que es importante también a tener en cuenta. En las cartas de personaje aquí abajo tenemos los ataques, ¿vale? Que nos dice el tipo de ataque, normalmente son ataques o cuerpo a cuerpo o a distancia, su cantidad de vida máxima y con la que empieza, y la armadura. La armadura bloquea ataques y daño de todo tipo, a excepción de daño mágico, ¿vale? El daño mágico penetra armadura. También tenemos algunas habilidades que hacen áreas de efecto y pegan empujones, eso de ahí es más sencillo mirarlo dentro del manual, aunque es relativamente sencillo. Y por último el tema de los ataques, como os decía, siempre es 3 más lo que ponga en la carta de encima del mazo. Pero hay algunos ataques que son especiales, que hacen un ataque y sacan 2 cartas. Esto no significa que sumas el valor de las 2 cartas, sino que miras las 2 cartas de encima del mazo y eliges con cuál te quedas, ¿vale? Siempre que se revelan cartas de esta forma van directamente al descarte. Y, además, que ahora mismo ha salido y lo he recordado, hay algunas cartas que pueden ser usadas únicamente por ese héroe. Como veis, esta palabra de Nuptera puede ser únicamente usada por su héroe correspondiente. Es como la ultimate o la habilidad especial específica de ese héroe, ¿de acuerdo? Y con esto sí, que creo que más o menos he explicado todo lo necesario para empezar a ir jugando y a tomar un poco de contacto con este Skytier.